Mi nombre es Martín Larroche, soy un artista chileno que vive en Ámsterdam y quiero contarles un poco de mi experiencia en la residencia de Beautiful Distress, la Bella Angustia podría traducirse al español, que es una organización que trabaja juntando el mundo del arte con el mundo de la salud mental y de las enfermedades mentales y del sufrimiento por la enfermedad mental. Beautiful Distress cree que los artistas pueden ser buenos comunicadores o traductores para romper estigmas, para hacer visible aquello que es un poco tabú en cuanto a la salud mental, que es un tema que nos aqueja a todos de alguna forma, pero a veces es muy difícil hablarlo públicamente. O hay mucho prejuicio en la sociedad con cómo se refiere a estos temas. Entonces ellos invitan a un artista a habitar y vivir en el ámbito de un hospital psiquiátrico. En mi caso, yo fui en 2018 al Hospital Kings County, que vemos aquí en esta foto, es una foto que yo tomé. Este es un hospital público en Brooklyn, en en el sureste de Brooklyn, y es un hospital que es muy grande, recibe a un 20.000 pacientes al año, no solamente en la parte psiquiátrica, pero este edificio que estamos viendo junto a esta otra torre es lo que representa un poco el Behavioral Health Department, que le llaman, que es como el departamento de la salud del comportamiento. Y ahí Beautiful Distress invita a un artista a habitar, a vivir, te dan un departamento, también te dan un espacio como estudio y te dan la oportunidad, si uno quiere, de trabajar en un programa que se llama PHP, que son Partially Hospitalized Program, quiere decir. Es decir, es para pacientes que están parcialmente hospitalizados, es decir, que van todos los días al hospital, pero luego regresan a sus domicilios, a sus casas. Y este es un programa muy particular porque sirve tanto para pacientes que no están en un estado tan crítico como para ser internados, pero necesitan ayuda, así como para pacientes que estaban internados que van saliendo del hospital y para que no sea tan dramático ni drástico esta salida al mundo del trabajo, al mundo de la familia, al mundo exterior al hospital. Entonces puedan ir saliendo paso a paso y todavía tengan un cierto apoyo. Ahora, ¿cuál es el rol del artista en este programa? Es muy amplio y muy abierto. Beautiful Distress no define mucho cuál es tu rol, al contrario, te da el espacio, te da la libertad de ir explorando, y eso lo hace muy interesante, pero al mismo tiempo un gran desafío. A mí me pasó que los primeros meses yo les contaba un poco que mi práctica tiene mucho de coleccionista, tiene mucho de coleccionista de historia y de objetos, y muchos de mis trabajos tienen que ver con cómo presentar esas historias, cómo contarlas, también cómo ir disponiendo estos objetos para que las personas puedan verlo. Me interesa trabajar con colecciones, archivos, museos, bibliotecas, pero me interesa más que nada cómo estas bibliotecas se comparten, se despliegan, se abren al mundo. Esta foto que vemos aquí en la pantalla es de un proyecto mío que se llama el Museo Legítimo. En 2017 yo inicié un museo al interior de un sombrero, y simplemente yo invité a distintas personas y artistas a contribuir con una obra lo suficientemente pequeña o inmaterial para que quepa al interior de un sombrero mientras yo lo porto, mientras yo lo visto, mientras lo llevo conmigo. Y si el momento, la ocasión se da, yo me quito el sombrero y muestro las obras una a una contando sus historias. En este momento hay 7 museos en esta institución, 7 edificios y 146 obras de distintos artistas o personas, distintos autores que se vuelven artistas al interior de esta institución. Aquí pueden ver, esta fotografía la tomé en el hospital. Y cuando yo fui a trabajar a Kings County en 2018, llevaba el sombrero conmigo, era como mi punto de partida. Yo quería trabajar con todas las personas que pudiera, con terapeutas, con pacientes, contando historias y trabajando con objetos. Tenía todo un plan muy armado, iba a trabajar de esta forma, iba a pedir esto, iba a pedir lo otro, y resultó ser un poco muy difícil de implementar. Los grupos de pacientes eran complicados, cada uno estaba en su propio mundo. Hay que pensar que también algunos de los pacientes no tenían interés de ser artistas ni poco menos. Cada uno está ahí con sus propias dinámicas, dilemas, etcétera. Y a mí se me manifestó como muy difícil imponer mi programa para conseguir mis logros artísticos, lo que yo quería conseguir,
en este programa de personas que estaban en el fondo buscando una respuesta a problemas muy esenciales de la vida, incluso de por qué vivir. Y a veces que no tenían el interés, no tenían el tiempo, no tenían la paciencia, no tenían la condición orgánica. Habían también pacientes que estaban súper medicados, que no tenían ninguna capacidad de interactuar en algo muy profundo o en una tarea de larga data. Entonces, fue una gran crisis la llegada al hospital. Y digo esto porque para mí esa crisis me abrió mucho. ¿Qué tuve que hacer yo para enfrentar esta crisis también? Porque yo me encontraba viviendo en este hospital de salud con toda su burocracia, vivía en el séptimo piso de una torre que en la noche quedaba abandonada, ahí tengo una fotografía desde mi ventana, y me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? Y la parte de comenzar a dar respuesta a esto tuvo que ver con yo unirme a los grupos que tenían los mismos pacientes y terapeutas. Ellos ya tenían grupos de arteterapia. Yo no iba en condición de terapeuta, yo no iba a hacer arteterapia, sino que estaba buscando mi proceso artístico. Y me empecé a unir a grupos como Leer es entretenido, me unía a las fiestas de pizza que daban una vez al mes, me unía al grupo de tejer en crochet, me uní al grupo de dramaterapia, cumplí distintos roles para las distintas personificaciones que hacían los pacientes y los terapeutas, y de pronto me comencé a juntar con todos los grupos. Y fue así como un día una persona me preguntó, Martín, ¿eres tú uno de ellos o uno de nosotros? Y esta pregunta resonaba profundamente porque por supuesto que hay roles muy jerárquicos en un hospital psiquiátrico, completamente estructurado, pero hay un momento en el proceso terapéutico, en estos grupos, que esos roles también se desdibujaban, que también el rol del terapeuta y del paciente se proyectaba uno al otro. Y tener además a un artista metido ahí entre medio era algo que le da un dinamismo muy raro, porque el artista nadie en el fondo entendía mucho cuál era su rol. Y fue así como yo comencé un día, luego del encuentro de un libro que tengo acá, que se llama I Remember, un día caminando por la calle en una tienda de segunda mano encuentro este libro de Joe Brainerd, que era un artista visual que en los años 70 escribió esta colección de relatos, que en realidad son una colección de frases, las cuales todos empiezan por I Remember, que quiere decir me acuerdo de. Y dije, claro, tengo que partir de otra manera, tengo que cambiar mi lógica de funcionamiento. Y fue así como yo propuse mi propio grupo para pacientes y terapeutas. Quien quisiera asistir, no era obligación. Y las tareas o los ejercicios que yo daba también eran totalmente voluntarios. Cada fase del proceso era totalmente voluntaria. ¿Y qué es lo que hacíamos? Escribíamos frases que empezaran por me acuerdo de. Ese era nuestro punto de partida. Les puedo leer un par que escribimos con, a ver, aquí tengo algunas, muy rápidamente. A ver, ¿cómo encontrarla? Aquí. Aquí están. Les voy a traducir así muy rudimentariamente algunas de las que escribíamos en estos grupos cada miércoles. Me acuerdo de cuando cantaba en el coro. Me acuerdo de haber encontrado $20 en el suelo y que mis amigos me forzaron a dividirlo entre los tres que estábamos ahí. Me acuerdo de mi primera clase de escribir a máquina, que fue en una máquina de escribir real, no en un computador. Me acuerdo de un compañero de escuela que no sabía dónde un vagón de metro, el tren del metro, terminaba cuando llegaba a su última estación. Me acuerdo la primera limusina Mercedes que tuve, el primer día que la manejé en la autopista y cuando me siguieron los paparazzi. Me acuerdo del primer intento de cocinar. ¡Uy, qué desastre que fue eso! Me acuerdo de la primera vez que me llamaron señor. Fue en la biblioteca del colegio
y me llamó así un estudiante más o menos de mi misma edad. Me acuerdo de mi madre diciéndole al conductor del autobús que yo era más joven de lo que en realidad era para que me dejara pasar gratis. Me acuerdo caminar en un muelle y odiar el olor a pescado. Me acuerdo cuando una barra de chocolate Hershey costaba 5 centavos. Como pueden ver, esto fue un gran salto de la visualidad y de los objetos a algo totalmente literario, totalmente oral. Pero para mí había algo muy interesante que todavía esas imágenes, para mí eran imágenes, eran casi objetos, o sea, podía tener la barra de chocolate, el olor a pescado, la sensación de estar en el muelle. Cada vez que hacíamos este ejercicio era como una enumeración de una serie de situaciones. Y de ahí surgían cosas, de ahí hacíamos dibujos, de ahí cantábamos, de ahí poníamos una canción en el computador y nos poníamos a bailar. Este, en el fondo, era como un proceso de inicio. Y coincidentemente, Joe Brainerd, I Remember, este libro, ha sido utilizado por un montón de artistas y otros escritores, escritoras. Por ejemplo, Georges Perec, un escritor francés, escribió el Je me souviens, me acuerdo. También, por ejemplo, un director de cine, Fellini, hizo su propio Me acuerdo. Tenemos en México a Margot Glantz, que escribió el Yo también me acuerdo, hace no tanto, en 2014. Entonces, esta era una herramienta que era muy práctica, porque cualquiera puede escribir una frase que comience por me acuerdo de. Entonces era una frase que nos habilitaba a hacer, a decir, yo también puedo comentar algo. En esta lógica de ejercicios muy contenidos de escritura, de imaginación, había una búsqueda por encontrar formas de escribir que no nos limitara la práctica, la experiencia, la habilidad, sino que todos pudiéramos hacerlo. Y, por ejemplo, les quiero mostrar el resultado de otro de los ejercicios que hicimos en el hospital, que también en estas series me acuerdo había la posibilidad de hacer otro ejercicio que se llamaban los colores gamma. Y los colores gamma tienen que ver con una serie de muestras de pintura que yo encontré acá en Holanda, en Ámsterdam. Hay una tienda de materiales de trabajo, de construcción que se llama Gamma. Ellos le llaman Gamma. Y estos colores gamma son unas tarjetas así que uno saca cuando quiere pintar la casa cierto color, y ellos le ponen los nombres más raros. Tienen, por ejemplo, un azul que lleva por nombre arrogante, o tienen un verde que le ponen nombre internet. Tienen un azulito claro que le llaman noviembre. Tienen un café oscuro que le llaman Aristóteles. Y yo nunca logré entender por qué, quién ponía esos nombres, qué nombres más raros, qué asociaciones más extrañas. Pero siempre que iba a comprar pintura me sacaba muchas de estas tarjetas porque quedaba totalmente alucinado por estas asociaciones. Y fue así como empezamos a poner nuestros propios nombres en el hospital. Se nos ocurrió, yo les planteaba a todos que hiciéramos I Remember, pero quien se aburriera del I Remember o en cualquier momento yo tenía todas las tarjetas con los nombres de los colores y quien quisiera podía hacer sus propias asociaciones. Fue así que nació esta serie, las Gamma Kleuren, los colores gamma, y básicamente nosotros renombrábamos estos mostrarios de pintura. Renombramos con cientos de ellos, pero ahora en Ámsterdam, que estoy mostrando parte de ese proceso que fue este trabajo colectivo en el hospital, amplificamos 12 de estos colores, los imprimí en grande, en serigrafía, para ver un poco de qué va este ejercicio. Entonces, por ejemplo, alguien nombró estos 3 colores verdes, hizo una serie, no fue solo nombrar uno, pero nombró 3 y le puso baby grass, mama grass, grandpa grass. Un bebé pasto, una mamá pasto y un abuelo pasto. Y ustedes pueden ver que inmediatamente uno hace una conexión con el color. Alguien nombró, por ejemplo, este de acá, lo nombró Chew Peppermint Gum with some flavor left, que es un chicle de peppermint, el peppermint es de menta, que todavía tiene un poco de sabor. Un chicle de menta que está masticado y todavía tiene un poco de sabor. Y le puso ese nombre a ese color. Y claro, todos encontraban que era un nombre muy apropiado, porque cuando uno habla de un chicle que ha sido masticado de menta y que todavía le queda un poco de sabor, a todos les hacía sentido que tenía este color. Alguien, por ejemplo, a este violeta le puso voces. Yo lo encontraba muy poético.
alguien a este amarillo, que era muy hermoso, un amarillo muy llamativo, le puso fake friendly, un falso amistoso, amistosamente falso. Era un nombre muy intenso y yo ese amarillo que amaba, de pronto ¡pac! Se me quebraba la idea de ese amarillo y se volvió un amarillo muy, un poco que te trataba de engañar. Había un participante o una participante de los talleres que era de origen japonés y le puso nombre Suna a este amarillo clarito. Suna en japonés quiere decir arena. Y les cuento esto porque también había algo interesante, que es que algunas personas en los grupos surgió la pregunta, ¿decimos nuestros nombres o no los decimos? ¿Hacemos estos trabajos personales o no lo hacemos? Y el modelo que encontramos para hacer estos colores y ponerlos todos los nombres fue, dijimos, ok, digamos que esto lo hicimos en grupo, que lo hicimos en el grupo de PHP que inició Martín, y da lo mismo que nos salga cada uno nombrado como el autor de cada color, porque en el fondo la idea de agrandar estos colores es también dar la posibilidad que otra persona tenga su propia posibilidad de poner un nombre. Que esto sea como una especie de mensaje, mira, este es el ejercicio que hicimos, cualquiera puede hacerlo. Y todos estuvimos de acuerdo en que esto nos permitía a todos ser libres, porque si bien habíamos algunos que queríamos utilizar nuestros nombres, también habían otros que decían, yo prefiero estar anónimo, prefiero ser parte del grupo, pero que no digan mi nombre. Entonces acordamos que como estos ejercicios también son tan simples, dijimos, ok, hagámoslo grupalmente. Esta vez no vamos a aparecer como el autor de cada color, sino que vamos a hacer un grupo que puso nombres. Alguien nombró este verde Atlantic Avenue, la avenida del Atlántico, que era una avenida que estaba por ahí cerca del hospital, y que misteriosamente este color algo de resonancia hacía. Pero como pueden imaginarse, eran asociaciones súper libres. Por ejemplo, había un color que le llamaban indio, acá en Holanda, que era un café oscuro, en referencia a alguien de la India, y alguien tachó ese nombre y le puso Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Entonces surgían un montón de temas, como pueden ver, habían tramas culturales. Por ejemplo, está este kalima, que era una palabra en árabe, y kalima en árabe quiere decir palabra. Entonces había una serie de asociaciones que ampliaban nuestro mundo, eran como que juntos nos íbamos recordando de distintas cosas y juntos nos íbamos contando historias de alguna forma. Los colores nos permitían trabajar con todo este espectro y también un poco quebrar las ideas clásicas que uno tiene de categorías. De alguna forma, para mí esto hace mucho sentido con lo que hablamos de los diagnósticos en salud mental. Como dijo una visitante a la expo y también la curadora que resaltó que en el mundo de la salud mental siempre estamos trabajando con espectros. Cuando alguien recibe un diagnóstico de esquizofrenia, cuando alguien recibe un diagnóstico de bipolaridad, se enmarca dentro de ciertos rangos, hay ciertas situaciones orgánicas, corporales, que a uno le hacen tener ese diagnóstico. Pero al mismo tiempo en el hospital nos decían en cada sesión, recuerden que ustedes no son su diagnóstico. Uno es mucho más que un diagnóstico. Y si bien tener un diagnóstico puede facilitarte trabajar con ciertas situaciones, también un diagnóstico puede ser muy limitante. Entonces, de alguna forma, para nosotros, este ejercicio tan básico como renombrar colores nos permitía volver a tener la autoridad sobre ciertas ideas, de volver a tener la noción de qué era cierto color para nosotros, qué asociaciones hacíamos nosotros, aunque fueran totalmente íntimas y personales. Les quiero mostrar muy rápidamente también otro proceso que nace en el hospital, pero que ya fue un poco más allá, y que tiene que ver con este Sandplay, que es un juego en la arena. A ver si encuentro una buena foto. Aquí en Holanda, Beautiful Distress, esta organización tiene un espacio de arte, que le llaman Beautiful Distress House, la casa de la bella angustia. Y junto a una escritora que se llama Mirce Berensen, estamos hasta ahora mostrando, hasta el 8 de enero, desde el 2 de octubre, hemos estado mostrando esta exposición que se llama I Remember, me acuerdo de, y que honra un poco esta experiencia que yo tuve en el hospital, en mis grupos de trabajo, y que Mirce también tuvo en el mismo hospital un año antes, trabajando con grupos parecidos de pacientes y terapeutas. Y lo que nosotros quisimos hacer en Ámsterdam, para contar un poco la experiencia que tuvimos en el hospital, pero al mismo tiempo para llevarla un poco más allá, porque no queríamos que todo se tratara de representar y de exotizar esta experiencia. Hay muchas cosas que yo viví en esas sesiones de I Remember que fueron
invaluables, que fueron alucinantes. Habían días así que llorábamos todos, habían días intensos, violentos, habían días en que no pasaba nada, que era un aburrimiento total. Un día alguien me dijo, Martín, no quiero ir más a ese grupo, todos los días escribimos frases con me acuerdo de él, lo más fome del mundo, es muy aburrido. Pero también ese aburrimiento daba la oportunidad de abrirnos a otras historias. Y hay muchas situaciones que fueron íntimas y fueron en ese momento. También había días en que yo mostraba y presentaba mi museo en el hospital. Y simplemente me quitaba el sombrero, sacaba una obra y los mostraba y todos como conversábamos en torno a eso. Y así se fue generando una dinámica en que también habían días en que no solo yo presentaba el museo, sino que había otra persona que hacía lip sync, cantaba canciones moviendo los labios, y fue muy interesante cómo ocurrió eso, porque este era uno de los clientes, pacientes, que todos los días llevaba un gran speaker, como un parlante enorme, y nadie entendía por qué él llevaba este parlante gigante. Hasta que un día le pregunté, ¿por qué llevas ese parlante? Y él me dijo, no, es que yo me gano la vida cantando afuera del metro. Y yo en realidad no canto, muevo los labios, pero pongo la canción y hago la actuación de mover los labios. Y fue así como se nos ocurrió junto a Graylin, que Graylin era un peer counselor, es decir, un ex paciente que se volvió líder de estos grupos porque siguió un entrenamiento para ser líder de estos grupos, y era una figura alucinante porque él era el vínculo entre pacientes y terapeutas. Y él fue muy generoso conmigo, y él me decía, Martín, tenemos que hacer esto como un espectáculo, como un show, pero en el buen sentido del espectáculo, para todo el grupo de PHP, en el cual tú presentes tu museo, porque tú tenés todas estas historias que andan cargando de miles de lugares, no miles, pero de cientos de lugares distintos, y sería interesante que los compartieras, pero así como todo show, necesitas que alguien te lo abra y necesitas que alguien lo cierre. Entonces fue así como se nos ocurrió que invitamos al lip syncer a que hiciera su show de lip sync al comienzo. Por ejemplo, yo luego presentaba mi museo, y luego venía otra paciente que le gustaba recitar poesía, no la propia, pero de otros u otras autoras, y a ella le gustaba recitarla. Y empezamos a hacer estos shows combinados en que a veces ella leía, yo presentaba el museo, luego venía el lip sync, a veces yo partía, luego venía el lip sync, luego recitar poesía, y se transformó como en una dinámica que todos los viernes hacíamos algo. Y resultó muy generoso y provechoso para todos, porque todos disfrutábamos de estas actuaciones, nos dábamos entre todos, como entre todos los que actuábamos, el lip syncer, la recitante de poesía y yo, el guía del museo, nos dábamos nuestras impresiones, qué podíamos mejorar, y seguíamos haciéndolo. Entonces hay una serie de experiencias, esto nunca lo grabamos, ni lo documentamos, ni hicimos algo con ello en términos de darle visibilidad hacia afuera, sino que era algo que ocurría al interior. Y eso también le da un peso enorme, porque nos permitía mostrar una parte muy íntima, permitía que todos se abrieran. Si esto lo hubiéramos fotografiado, lo hubiéramos hecho, hubiéramos tenido una cámara de video, a muchos no les hubiera resultado muy cómodo estar ahí, o algunos de lleno no hubieran estado. Y la verdad es que la espontaneidad y la alegría que trajo esto se generó por eso, por esa confianza de que esto era algo que hacíamos por nosotros y para nosotros. Pero entonces aquí viene la pregunta de cómo llevar esto al espacio expositivo luego, cómo traerlo de vuelta al mundo del arte más oficial, cómo hacer este vínculo entre este mundo íntimo, todas estas experiencias que compartimos, etcétera, con el afuera. Y fue así que yo me uní con Mirce Berensen, que era una escritora que hizo una experiencia parecida a la mía. Ella también tuvo talleres de escritura, y se nos ocurrió traer esto a una exposición en Ámsterdam, pero como les decía antes, que no representara lo que fue, sino que también permitiera que algo fuera aquí, ahora. Es decir, que esto que aprendimos, que experimentamos, poder traerlo al presente, de una forma que también fuera interesante para alguien en el presente. Y fue así como, junto a ciertas obras que hablan de nuestra experiencia en el hospital, por ejemplo, yo presenté estos colores ampliados, un collage de ciertas experiencias y de un collage que yo hice durante mi estadía en el hospital. Al mismo tiempo, yo presenté mis colecciones de objetos, no del sombrero, sino de otro tipo de colecciones, y las abrí para un proceso de un sampling. ¿Qué es el sampling? Y con esto ya cierro, porque me alargué un poco. El sampling descubrimos por una terapeuta que conocí en circunstancias aquí en Ámsterdam bastante sincrónicas. Un día ella le recuerda mi sombrero, mi museo en el sombrero,
una práctica en la que ella hizo por 10 años o más, que era un tipo de terapia creativa o de juego, en el cual un terapeuta tiene un cajón de arena pequeñito y una serie de objetos y figuras. Esta es una terapia que tiene un origen junguiano, pero que luego se amplió un poco más y que permite al participante de la terapia comenzar sin necesariamente usar palabras. Es decir, es una terapia que no es verbal, al menos en un principio. Uno puede jugar con la arena en este cajón, puede introducir agua, puede tomar cualquiera de los objetos de estas figuras y posicionarlo en el cajón. Y el terapeuta o la terapeuta puede comenzar una conversación a partir de estas acciones, o no. A veces es muy interesante para personas que no tienen la capacidad de hablar sobre algo. Cuando hay un trauma antiguo, que está incluso a veces reprimido o olvidado. Cuando hay unas personas que tienen una lógica mental que es muy cerrada, que les cuesta abrirse. Cuando hay una persona que es muy verbal, pero también la verbalidad se la come un poco, esta terapia es muy útil porque te permite con simples objetos ir elaborando, ir comunicando. Y a mí me llamó mucho la atención porque es un poco lo que yo hacía en mis grupos, que es hacer estas pequeñas recetas, estas pequeñas como, si se quiere, constricciones limitantes, pero que son unas constricciones para liberarse. Es decir, a veces si uno tiene la página en blanco no tiene idea qué hacer. Solo algunos artistas muy geniales comienzan rápidamente, pero hay muchos o muchas que nos cuesta un poco iniciar algo. Pero si nos dicen, mira, te voy a dar 10 centímetros por 10 centímetros de esta página en blanco y utiliza solo el color amarillo, quizás eso ya resulta muy liberador porque uno tiene un margen de error y puede trabajar en eso. Lo mismo yo hacía con mis frases del I remember y lo mismo ocurría con los colores. Y en este caso, con el sample aprendí que había una terapia que consistía en exactamente lo mismo, con tener un cajón de arena y una cantidad de objetos que uno podía ir posicionando. Y fue así como llegamos al sample de nuestra exposición. Y les voy a mostrar fotos de un grupo que vino de un colegio de Dinamarca, que por casualidad a los 2 días de inaugurada la exposición preguntaron si podían venir y unirse al cajón de arena y tener una sesión. Y permitieron tomar fotos. Y como fue muy relajado y todo, me permití tomar fotos también para poder comunicar esta experiencia, pero hemos hecho este juego en la arena a lo largo de 3 meses con múltiples grupos de pacientes del hospital, de estudiantes de arte, público general, todo tipo de personas. Y lo que hacemos es que le pedimos a cada uno, comenzamos haciendo el ejercicio del I remember, me acuerdo comenzamos escribiendo, pero luego en algún momento nos pasamos a los objetos y le pedimos a cada visitante que por favor relacione alguna memoria con un objeto, que elijan un objeto de toda la exposición, de todos los que están en estos libreros o sobre la mesa, y que elijan alguno que les traiga un recuerdo. Es así de simple. Y luego les pedimos que uno a uno vayan posicionando estos objetos en el cajón de arena. Sin decir nada, simplemente la posición. Y uno a uno, las personas en los grupos van posicionando los objetos y se genera una dinámica colectiva muy interesante, porque si alguien pone un objeto en un lugar, la otra persona tiene la posibilidad de unirse cercanamente, posicionarse lejos, simplemente jugar con la arena, tomar alguna decisión. Y esto va generando una dinámica colectiva de construcción, de una suerte de escultura colectiva o instalación. Aquí podemos ver algunas fotos. Y luego, cuando ya está construido el cajón, nosotros les preguntamos a las personas si es que a alguien le gustaría decir algo, si es que a alguien le gustaría cambiar algo, si es que falta algún objeto, sobra algún objeto, o si alguien quiere referirse a esa memoria. Y así comienza en algunos casos una ronda de conversaciones que llevan a interactuar, a cambiar nuevamente la cultura. Otras veces llevan a momentos de reflexión, de intimidad, se cuentan historias y se genera como un vínculo muy colectivo. Y lo interesante para mí es como, y que también era muy parte de los grupos en el hospital, es que cuando uno forma parte de estas experiencias se da cuenta cuán colectivo es lo que uno está creando, cuán en relación al otro uno también está construyendo. Es decir, hay un ejercicio en el I Remember que decimos,
por favor escriban una frase con me acuerdo de. Y luego les pedimos que escriban una frase que comience también con me acuerdo de, pero que esté inspirada en la frase de alguien, de otra persona que hayan escuchado ese mismo día. Entonces, en términos muy rudimentarios, si alguien comienza diciendo, me acuerdo cuando iba a la playa, me acuerdo la primera vez que vi el mar, fue cuando tenía 13 años, me llevó mi abuelita, fue muy emocionante. Inmediatamente uno piensa, ¿cuándo fue la primera vez que yo vi el mar? O si alguien nunca ha ido al mar, alguien dice, yo la verdad es que nunca he ido al mar. Y se genera todo un intercambio muy increíble. La verdad es que yo no me acuerdo la primera vez, pero me acuerdo la primera vez que me besé y fue en una playa y fue a orillas del agua y me acuerdo que nos mojamos los pies. Y así empieza una cadena de recuerdos que para mí también son parte muy formal del arte. Como les decía, estas frases para mí se transforman como en objetos. Y esto empezó a ocurrir en este cajón de arena. Cada objeto cobra vida y se transforma en una memoria. Y lo interesante es que para los visitantes que no forman parte de estas sesiones, porque la estamos haciendo a lo largo de toda la semana, todos los sábados hay una sesión abierta a las 3 de la tarde y las otras son con grupos organizados que vienen de distintos hospitales, organizaciones, escuelas de arte, etcétera, grupos de artistas, grupos de amigos, amigas, gente que pide por favor hacer estas organizaciones. Entonces, a lo largo de la semana, esta escultura e instalación va transformándose, va cambiando, va tomando distintas dimensiones. Y es muy interesante, y con esto ya voy cerrando un poco la experiencia, porque se van dando múltiples interpretaciones. Les quiero mostrar porque nosotros también los que le pedimos a los participantes, nosotros les decimos que esto no es una terapia, nosotros no hacemos terapia. Para nosotros esto es parte de nuestra práctica artística. Nosotros no analizamos ni damos como una respuesta sobre de qué va el sample y simplemente seguimos los pasos de la terapia, pero ya de una forma totalmente llevada a nuestra práctica artística. Y lo que sí les pedimos es que, como en todo sample y también en la terapia, al final el terapeuta le pide al participante que tome una fotografía. Y esta fotografía puede ser de cualquier parte del cajón de arena, alguna fotografía que les ayude a recordar esa configuración que se hizo en ese momento. Y nosotros les pedimos a todos los participantes que si quieren tomen una fotografía y si quieren, no es necesario, pueden compartirla con un archivo que estamos creando, en las cuales todas las personas que quisieron compartir sus experiencias pueden depositar esta foto para este archivo común, y al mismo tiempo el entregar una fotografía te da acceso al archivo. Entonces puedes ver todas o utilizar todas las fotografías de los otros participantes, siempre mencionando que vienen de esta experiencia del cajón de arena y respetando en el fondo contar que viene de esta experiencia, pero al mismo tiempo eso nos ha permitido documentar de una forma distinta este proceso, sin dar el foco en la persona que va a poner el objeto, sino más bien en la mirada de cada uno. Y todo esto nació de la experiencia en el hospital en realidad. Si bien ahora se transformó en esto, que ya está un poco, no dice hospital en letras grandes, no habla de una terapia al interior de la institución, para nosotros fue muy importante la experiencia que tuvimos en este hospital con la escritora Mirce Berensen, y para nosotros nos permitió volcarnos a una práctica que ha sido realmente un aprendizaje enorme. O sea, cada día que hacemos el cajón de arena, cada día que alguien pone algún objeto, comparte alguna foto, para nosotros es como un regalo. Y como les digo, algunos, por ejemplo, ni siquiera se trata de traer un objeto, a veces hacer un hoyo, llegar al fondo del cajón que es azul por el agua, ya encarna un objeto. Entonces como que se junta una serie de experiencias y memorias, se materializan. Y para mí eso también es algo muy bonito del arte, las artes visuales, que toma forma una experiencia muy íntima, una experiencia que es muy interna, toma cuerpo, se le da cuerpo muy concretamente. Entonces es un poco lo que hemos estado practicando en este cajón de arena y bueno, que les quería compartir. Y hay muchas historias, podría contarles así por horas, pero al menos este proceso ha sido súper gratificante porque nos hemos dado cuenta que algo que ocurre en el cajón de arena también es que, como les decía al principio, para mí es muy interesante un poco no establecer separaciones, sino al contrario, borronear las categorías, hacer como una especie de disolución de los límites
al menos creativamente, porque claro, efectivamente a veces hay límites que son funcionales. Por ejemplo, como les decía, en el hospital es importante que alguien es terapeuta, alguien es paciente, alguien está internado. El terapeuta tiene un ID que le permite entrar a las distintas salas. Hay pacientes que no pueden entrar a las distintas habitaciones y todo eso es parte de este funcionamiento del hospital. Pero al mismo tiempo yo pienso, mi rol como artista es preguntar cómo el paciente puede imaginarse en el rol del terapeuta y cómo el terapeuta puede imaginarse en el rol del paciente. Y lo mismo va para el arte. Cómo los artistas oficiales del mundo del arte pueden también ponerse en otras posiciones. Y lo mismo que ocurre con lo que hablamos del arte outsider. ¿Cómo podemos también pensar en personas que no vienen estrictamente de la academia, de los estudios artísticos, que tienen otras experiencias de vida, cómo ellos pueden también ser recibidos y pueden enriquecer un montón el mundo del arte? Es decir, cómo estos intercambios son súper nutritivos para todos, porque te hacen darte cuenta que uno es como si fuera el otro y eso te amplía el mundo, te amplía la perspectiva. Y bueno, nada, pues como contarles que toda esta experiencia del Cajón de Arena se trata un poco de eso. Nació de este I Remember. En esto va el proceso. Y si algún día tenemos tiempo, también les puedo mostrar el sombrero, mostrar algunas obras de mi colección.